entonces ahora que nos vamos al punto 6, miedo y conflicto. Esto sí es interesante, madre mía. Bueno, para poder entender un poquito más esto, quiero empezar explicando algo, que por qué Jesús mezcla miedo y conflicto. Aquí lo explica, pero se los voy a explicar un poquito antes para que sea un poco más fluida la lectura, ¿no? El miedo, nos explica aquí Jesús, es la consecuencia de cuando estamos en conflicto interno. El miedo significa que estamos en conflicto interno, conflicto externo. Vamos a decir conflicto, sinónimo de incoherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Y eso está conectado también de que nosotros creemos que tenemos una voluntad, parece que tuviéramos dos voluntades. Una es la de Dios, que es desde el amor, y otra es la del miedo. Entonces, cuando creemos que tenemos una voluntad, aparte de la de Dios, estamos en conflicto interno, estamos en incoherencia entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, y sentimos miedo. Por eso nos pone miedo y conflicto. Conflicto es como, no es la causa del miedo, pero es lo que está justo antes del miedo. No es la causa, porque la causa es la separación. Pero el conflicto interno nos lleva a sentir miedo. Siempre que sentimos miedo, porque estamos en conflicto interno. Por eso es que la mezcla aquí, en la separación y la expiación, y fíjense que lo pone en el de la separación y la separación es el problema y la expiación es la solución. Entonces estamos en conflicto interno y por eso sentimos miedo. Entonces, bueno, voy aquí a comenzar. Tener miedo, ay, lo estaba leyendo desde el libro. Tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Vamos a prestar atención a esto porque aquí todos sentimos miedo. De hecho, nos lo dice aquí, no nos sentamos mal por sentir miedo, pero nos lo explica aquí que aquí todos sentimos miedo. Pero es importante ver de dónde viene el miedo para podernos liberar del miedo. Porque también nos explica que Jesús no nos libera del miedo. Nosotros no podemos, a ver, podemos, pero no vamos a tener una respuesta verdadera si nosotros decimos, Jesús, libérame de este miedo. No, Él nos va a mostrar para liberarnos de este miedo. De hecho, sí nos responde, pero la respuesta va a ser, mira de dónde viene el miedo, que tú fuiste el que lo inventaste para que no lo sigas inventando. Eso es básicamente lo que nos dice. Por eso necesitas corrección en tu mente. Tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Mas he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tus pensamientos, tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Esto los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ello, lo cual es una obvia confusión de niveles. Pero para poder entender por qué nos dice que nosotros nos empezamos a sentir responsables del miedo, tenemos que irnos al párrafo 3. Fíjense. Donde dice aquí, a ver, es que yo lo conozco. A ver, dice, de nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Entonces, siempre que sentimos miedo, hemos tomado una decisión equivocada, que dice un curso de milagros que la pudimos haber tomado en menos de un segundo, pero tomamos una decisión equivocada y por eso nosotros nos sentimos responsables, porque sí tuvimos una decisión allí antes de sentir miedo. Entonces, por eso que nos dice aquí, la presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Cosas de rango inferior las has llevado al nivel de la mente. Estás confundido en los niveles. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, porque lo decidimos, lo cual es una confusión de niveles. Llevamos pensamientos de la forma a la mente. Entonces, yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirla. Fíjense, esto nos lleva totalmente a nuestra responsabilidad. Jesús lo que es el maestro, es el guía, pero del miedo nos liberamos es nosotros. Aquí nos dice, el miedo puede ser autocontrolado.
Y primero nos empieza a decir autocontrolado porque es el nivel que estamos dispuestos a aceptar en este punto del curso, pero más adelante ya le empieza a decir, es que cuando quieres controlar el miedo, le estás dando veracidad, le estás dando realidad, pero por ahora nos empieza así como el nivel que estamos dispuestos a aceptar, que lo podemos controlar. Yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirla. No justificarías un comportamiento de mente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. ¿Por qué entonces condonas pensamientos de mentes? Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Y esto es cierto, miren, nadie se va a comportar de forma demente y decir, ay, es que no lo pude evitar. Pero entonces sí pensamos que no podemos evitar nuestros pensamientos de mentes. Eso es lo que nos está diciendo. Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Sí podemos controlar nuestra mente. De hecho, esa es nuestra responsabilidad. Hay una confusión. Ok, tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. Que creemos, ay, tengo miedo y es que parece que como que vino una nube y se me posó y tengo miedo, no soy responsable de eso. Aquí te está diciendo que sí. Acuérdense que esto nos lleva a otra forma de pensar, a otra mentalidad. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor. Yo creo que Fermín. Fermín, ya, te logré silenciar. Claro, es que tengo que ir persona por persona para poderlo hacer. Bueno, porque aquí no me aparecen todos en esta imagen tal como la tengo. A ver si me aparece Ana. Mira, Ana, confusión de niveles es que nosotros tenemos forma y contenido. Contenido en la mente, forma es en el punto físico, es en el tiempo. Y entonces nosotros estamos con la confusión de niveles, se refiere a eso. De hecho, nosotros comenzamos con un curso de milagros, o por ejemplo, venimos del catolicismo, que lo que se hace es, con una confusión de niveles total, traer a Jesús, a la Virgen, al Espíritu Santo, a los ángeles para que nos arreglen el sueño, para que atiendan el nivel de los efectos. Es una confusión de niveles. Entonces dice, y el miedo es parte de esa confusión de niveles. El miedo ya es como a nivel corporal, que nos está mostrando que necesitamos una corrección en el pensamiento. Entonces, y condonar pensamientos es creer que no tenemos control sobre nuestros pensamientos. Es una creencia que está muy internalizada en el sistema del pensamiento del ego. Vamos a seguir porque además aquí nos sigue hablando de otras creencias que tenemos con respecto a nuestra mente. Pues condonas pensamientos de mente, o sea, nosotros no condonamos nuestros comportamientos de mente, decimos, a ver, sí, me hago responsable, sí, lo hice, vale, estaba enfadado, estaba triste, lo que fuera. Pero sí sabemos, aunque estemos todos locos, pero sí sabemos que tuvimos algo que ver. Ah, pero con los pensamientos no. Los pensamientos esos vienen de la nada. Los pensamientos así angustiosos, esos son mala suerte, esas son cosas del destino. No, aquí te están diciendo, no los condones. Allí tú los decidiste en algún punto. Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez crees que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. Es otra manera de explicar esto que acaba de decir. Creemos que no somos responsables de lo que pensamos. La verdad es que eres responsable de lo que piensas, porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decidir. Acuérdense que yo ahora les leí que cuando estamos en miedo, realmente es una decisión equivocada que tenemos. El ego, primero, nos hace identificar con el cuerpo. Soy un cuerpo, ¿ok? Y entonces no quiere que sepamos ni siquiera que tenemos una mente que decide. Y el Espíritu Santo lo que nos lleva es a darnos cuenta, primero que tenemos una mente, y segundo que en esa mente nosotros podemos cambiar esa decisión que tomamos anteriormente. Eso es la expiación, esa es la corrección total. Y tomé una decisión equivocada, pues ahora se toma otra. Entonces dice, la verdad es que eres responsable de lo que piensas, porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decidir. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. Eso es obvio.
Nuestras acciones, aunque parecieran en automático, son el resultado de nuestros pensamientos, incluso de pensamientos que no nos hemos detenido a verlos, pero el cuerpo no actúa solo. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. De hecho, por las acciones podemos ver muchas veces los pensamientos que hay atrás. No puedes separarte de la verdad, otorgándole autonomía al comportamiento, pero es parte de lo que nos dice el ego, que somos un cuerpo, que el cuerpo tiene autonomía, que el cuerpo decide y por lo tanto el comportamiento tiene autonomía. Este lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección, que es lo que yo les decía, que nosotros nos centramos a nivel del efecto, a nivel de la forma, pero que en realidad, cuando vamos permitiendo la corrección de nuestra mente, nuestro comportamiento va a ser el correcto, porque va a estar la base de ese comportamiento va a estar en dirección de Jesús. Entonces este lo controlo yo automáticamente, o sea, lo que hagamos, nuestro comportamiento lo va a controlar Jesús tan pronto como pongamos nuestro pensamiento bajo su dirección. Siempre que tienes miedo, es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. De que hemos decidido que es lo mejor para nosotros, de que hemos decidido proyectar, hemos creído en esa proyección y hemos estado en automático, en otras palabras. Acuérdense que nosotros, Jesús lo que nos lleva es a darnos cuenta que nunca decidimos todo lo que nosotros hacemos, lo hemos decidido con un maestro. Desde el automatismo lo va a decidir el ego. Tenemos que volver a elegir para que sea el maestro correcto el que dirija nuestra mente. Y al dirigir nuestros pensamientos, de ahí va a surgir el comportamiento, lo que haga el cuerpo, y entonces va a ser un comportamiento correcto. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. El poder que nosotros tenemos en la mente de elegir. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Y aquí nos está diciendo responsable de ello, pero al mismo tiempo esa responsabilidad lo que nos está mostrando es la culpa, ¿no? Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento, y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. ¿Por qué no? Definitivamente, a nivel de comportamiento, hay muchas cosas que nosotros tenemos que mejorar y que cambiar, pero aquí nos los lleva a otro punto. Hay muchas sanaciones que se refieren al comportamiento, a esto, de esta forma, y nosotros podemos ajustar el comportamiento, pero si la corrección no está en la mente, vamos a estar pendientes del comportamiento y vamos a estar siempre con un sentimiento básico en el sistema del pensamiento del ego de sacrificio, de que estoy haciendo algo que no quiero. Entonces dice, esta es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad. Un curso de milagros es un curso para que cambiemos de mentalidad. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que el cambio es posible. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, donde no puede producir resultados. El nivel de los síntomas, en el nivel del comportamiento. Aquí nos explica lo mismo un montón de diferentes formas, a ver si de alguna nos entra. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Eso tiene que ver con lo que ya nos dijo, que él no puede deshacer miedo. Por eso es que cuando estamos haciendo psicoterapia nos entrega la expiación el miedo. Dice, no me entregues la expiación, el miedo, porque no me estás entregando nada. Tú crees que es real, pero yo sé que no es real. A ver, ¿quién está entrando aquí? Andrea, no. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Así que deshacer el miedo es nuestra responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. Jesús, libérame del miedo. ¿Qué implica eso? Que no es mi responsabilidad liberarme del miedo. Pero eso está ligado con que creemos que nuestros pensamientos que nos generan miedo vienen de la nada, ¿no? Vienen de nosotros, de que los decidimos. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Te pido ayuda para cambiar la causa de por qué yo tengo miedo.
Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. No podemos estar en miedo si sabemos que estamos en Dios. Pero aquí nadie cree con certeza que estamos en Dios, sino ya no se estuviera viviendo la separación. Indiscutiblemente que a medida, de eso dice que hay maestros de Dios que por un tiempo deciden quedarse en el cuerpo para enseñar a los demás que no son un cuerpo. Pero todavía no estamos ahí. El ego siempre nos va a querer decir, no tengas vigilancia, ya tú estás listo. Y más adelante también nos va a explicar Jesús qué significa estar listo. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones siempre extrañan el estar dispuesto a permanecer separado. A ese nivel tú no puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. El resultado particular no importa. Lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Esto es para enmarcarlo. Este párrafo es para enmarcarlo y ponerlo en la puerta de la nevera. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. Ok, ya sabemos que vale. Es nuestra responsabilidad y podemos pedir que cambien las condiciones que suscitaron ese miedo, que dieron lugar a ese miedo. Y por supuesto, lo que nos genera miedo es que estamos dispuestos a permanecer separados, ya no queremos permanecer separados. Entonces, si ya no queremos permanecer separados, entonces tenemos que hacer algo contrario a la separación, que es pedirle a Jesús. Fíjense, a este nivel tú puedes evitarlo. En el nivel en que estamos podemos evitar el creer que podemos estar separados. Ahora, el problema es que somos demasiado, cuando nos dicen que es demasiado, vamos a ponerlo así en el tope. Somos muy tolerantes, demasiado tolerantes con las divagaciones de nuestra mente. Nuestra mente pasa todo el día divagando y nosotros no le ponemos vigilancia. Y condonas pasivamente sus creaciones falsas. O condonas, las dejas pasar muy pasivamente. Todas nuestras proyecciones. Las creaciones falsas son las proyecciones. Utilizamos el poder creador falsamente. Ahí vamos proyectando nuestro miedo, vamos proyectando nuestra culpa, vamos divagando continuamente en nuestra mente, en nuestra percepción y somos muy tolerantes con eso. Y cuando permitimos, cuando de verdad decidimos la expiación para nosotros mismos, vamos a dejar de ser tan tolerantes con nuestra mente, con las divagaciones de nuestra mente, porque nos damos cuenta que ahí es donde está el tesoro. En la mente es lo que nosotros tenemos que dirigir. Nosotros tenemos un reino que dirigir. El resultado particular no importa. Lo que importa es el error fundamental. El resultado de esa divagación que se proyectó no importa tanto. Lo que importa es el error fundamental que hay que corregir. A nivel, cuando vamos permitiendo esa corrección en el contenido, en la causa, el error fundamental, vamos a hacer las acciones apropiadas para que se deshaga. ¿Por qué? Porque Jesús va a estar en control de nuestro comportamiento. Está todo ligado, todo lo que nos está diciendo aquí. La corrección es siempre la misma. Y ahora nos dice cuál es esa corrección por la que nosotros podemos comenzar. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Vamos a hacer algo, preguntamos. Sin embargo, más adelante nos habla de que ganaremos mucho tiempo, porque no es práctico tampoco preguntar lo mínimo. No es que, ay, me como unas patatas o me como un pollo. O sea, no. Sin embargo, se puede hacer. Preferible hacerlo a estar todo el día desconectados, ¿no? Pero dice que vamos a ahorrar. Diría eso que no es muy práctico, pero nos dice que si nosotros comenzamos en la mañana con la decisión de poner nuestra mente en el control de Jesús, vamos a ahorrar mucho tiempo en el transcurso del día. Pero las cosas importantes, por lo menos, en un principio, ya después va a ser natural, porque va a estar todo el tiempo en nuestra mente la presencia del amor de Dios y vamos a estar en comunicación. Pero en un principio tenemos que empezar a estar atentos y antes de decidir preguntarle si esa decisión está de acuerdo con la de Jesús. Y después nos dice, ¿cómo vamos a saber si está de acuerdo o no? ¿Por qué no vamos a tener miedo? Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Entonces preguntamos a Jesús
Y si no sentimos miedo es porque es el comportamiento adecuado. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Bueno, vale, Paco, besitos, gracias a ti, que te vaya muy bien y bueno, cualquier cosa, preguntas, ¿vale? Yo sé que tú tienes un compromiso ahora. Vale, gracias, Paco. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Lo que yo ahora les decía. El miedo es conflicto, igual a incoherencia entre lo que deseo y lo que hago. Esta situación se presenta de dos maneras. Primero, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Cuando estamos que hacemos algo que no queremos hacer. Segundo, puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, más sin querer hacerlo realmente. O sea, estoy pensando que estoy haciendo lo que toca, lo que debo hacer, lo que creo que debo hacer, más sin querer hacerlo realmente. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo. Entonces sentimos conflicto, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Tenemos que empezar de verdad a estar en conexión con nosotros y preguntarnos, ¿realmente quiero hacer esto? Y no estar haciendo cosas que no quiero hacer. Yo les voy a dar un ejemplo muy bueno que me pasó a mí este fin de semana. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Miren, se los voy a contar de una vez. Mi mamá se está mudando esta semana. El viernes yo dediqué varias horas a ayudarle a hacer cajas, no sé qué, de verdad que lo hice con mucho gusto. El sábado también estuve varias horas en su casa ayudándola con todo. Y el sábado me dice mi hija, mami, esta semana, entre mis clases, tu trabajo, no sé qué, no hemos hablado prácticamente nada. ¿Qué tal si me invitas a desayunar mañana domingo? Le digo, ay, sí, 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 te voy a invitar a desayunar. Me parece buenísimo, pero tú y yo solas, ¿vale? Vamos tú y yo solas a desayunar con calma, sin prisa, no sé qué. Mi pareja estuvo toda la semana de viaje y él llegó el sábado en la noche. Y entonces me dice, Sonia, mira, ¿te parece que vayamos el domingo a comer tú y yo solos? Porque que tenemos toda la semana que no nos vemos y estar tranquilos conversando. Y le digo, sí, 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 sí. Y después mi hijo me dice, mami, en la tarde me gustaría que viéramos una película todos. Y yo, vale, me parecían buenísimos los tres planes. Y entonces mi mamá me dice el sábado por la noche, me dice, mira, mañana te pasas otra vez el día conmigo ayudándome. Y yo no quería. Y entonces tenía un conflicto, yo estaba clara de que no lo iba a hacer, pero creía que lo tenía que hacer, tal como dice aquí la segunda opción, la culpabilidad un poquito. Y eso que ya yo tengo bastante práctica con este curso de milagros, y dice, Sonia, pero dile que no lo quieres hacer. Y entonces yo le dije, en el momento, por conflicto interno, yo le digo, mami, te lo digo mañana por la mañana, pero ya yo sabía que por la mañana yo le iba a decir que no. O ya en la noche yo estaba pensando, bueno, voy a ver si entre el almuerzo y la película voy un rato a su casa, 2, 3 horas y le ayudo y tal y qué sé yo. Bueno, mi mamá tiene un tema muy particular con los orzuelos. Mi mamá le tiene terror a los orzuelos porque desde este año fue eso. Porque tuvo un orzuelo que le duró como 4 meses y le dolía muchísimo en el ojo y todo eso. Adivinen con qué yo amanecí el domingo. Un orzuelo pequeño. Mami no quiere saber nada de nadie que tenga un orzuelo, que no se le acerquen. Entonces a mí me dio mucha risa. Cuando yo me despierto en la mañana me picaba así un poco el ojo y cuando yo tenía un orzuelo pequeñito. Era pequeñito porque se nota que no era tan grande el error en la mente. Ya yo estaba bastante decidida de más o menos de lo que iba a hacer. Ya el conflicto había disminuido, pero tenía un poquito de orzuelo. A mí me dio mucha risa porque digo, ya está. Como dice la lección 136, la enfermedad es una defensa contra la verdad. Entonces ya lo utilicé para defenderme y no tener que ir donde mi mamá. Por supuesto, me dio risa. Yo la llamo el domingo en la mañana y yo, mami, no me vas a creer. Yo no te voy a poder ayudar porque me está saliendo un orzuelo. No, no te me acerques por acá, por la casa. Ahí estaba la proyección, proyecté el orzuelo.
ya de una vez le dije, no, 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 esto a mí no me gusta, hablé con Jesús, le digo, mira, no necesito el orzuelo, ya le dije a mi mamá que no iba a ir y voy a ser coherente. Y ya desapareció, fíjense, hoy es lunes, prácticamente no tengo nada. Pero de una vez, ay, hoy amanecí con un orzuelo, dice Pali. Pero es impresionante, y sobre todo cuando uno empieza a darse cuenta de la relación causa-efecto, es muy, muy rápido, es muy, muy rápido. La proyección es prácticamente inmediata. Yo quedé sorprendida y les digo de verdad que a mí lo que me dio risa fue cuando el domingo en la mañana yo digo, ah, y me miro y yo digo, no me lo puedo creer. O sea, la excusa perfecta para ir a la casa de mi mamá. Y así nosotros nos creamos muchas enfermedades. ¿Eh? Bueno, tu mente se encuentra, siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel del comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, más no elimina el miedo. Si nosotros, si nosotros hacemos la corrección a nivel del comportamiento, mejoramos lo que nos dice aquí, la primera, que es elegir hacer cosas conflictivas, no hacemos tanto cosas conflictivas, pero el miedo sigue estando allí. Ya les digo que a medida que vamos entrenando nuestra mente, nos damos cuenta más rápido de nuestras proyecciones. Entonces, bueno, podemos hacer las correcciones, ¿no? Entregárselas a Jesús para estar dejando de hacer disparate. Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte. Fíjense, es posible alcanzar un estado en el que dejas que Jesús guíe nuestra mente sin hacer esfuerzo consciente de nuestra parte. Mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no has desarrollado. Todavía no hemos desarrollado ese grado de tan buena voluntad de permitir que Jesús guíe nuestra mente sin un esfuerzo consciente, sin decidirlo a Jesús, toma mi mente, no. Eso, pero es posible alcanzar un estado. De hecho, nos dice que todos vamos a llegar a ese estado. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer, porque no exige sacrificio. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Miren, aquí no nos está diciendo que hacer lo que nos pide el Espíritu Santo, hacer lo que nos pide Jesús, no tengamos resistencia, porque desde el ego pensamos que sabemos qué es lo mejor para nosotros. Y acuérdense que en el sistema del pensamiento del ego nosotros quisimos vivir el individualismo, ser el padre de nosotros mismos. Entonces dice, la fuerza para hacer lo que Él te pide que hagas procede de una firme resolución de parte. Nosotros tenemos que tener una firme resolución. Y vamos a tener la fuerza, la fortaleza de dejar a un lado nuestras divagaciones y de decir esto no es lo que realmente me conviene, pongo mi mente en una confianza total. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. ¿Ok? Fíjense. ¿Por qué tenemos esa resistencia de hacer la voluntad de Dios y que sea Jesús, que sea el Espíritu Santo el que tome nuestra mente? Porque pensamos que tenemos una voluntad diferente. Por eso es importante que vayamos internalizando que la voluntad de Dios para nosotros es perfecta felicidad, porque si no vamos a tener mucha resistencia y nos vamos a dar cuenta de que esa voluntad es la misma que nosotros. Nosotros creemos que tenemos una voluntad aparte y la voluntad real de nosotros también es nuestra perfecta felicidad. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy por lo tanto a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Solo nuestra mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que se quiere y lo que se hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. ¿Cuál es ese objetivo unificado con el que nosotros vamos a ir dejando de tener miedo? Que nuestro único objetivo sea la paz. Y nos dice más adelante el curso que cuando nosotros tenemos un solo objetivo, vamos a aceptar los medios para que se pueda producir ese objetivo. ¿Cuál es el medio para que nosotros podamos estar en paz? La expiación, el verdadero perdón. Aceptamos ese remedio porque lo que deseamos es solo una cosa,
El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Entonces, todo conflicto está en una expresión del miedo. El miedo y el conflicto están unidos. Y fíjense que aquí nos volvió a repetir la incoherencia que está detrás del miedo. El miedo es un conflicto que es una incoherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Y somos sumamente incoherentes. Pero está ligado también a lo que nos dijo Jesús, que nosotros no ponemos suficiente, somos muy tolerantes con nuestros pensamientos descabellados, con nuestras divagaciones de nuestra mente. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar. Acuérdense también de lo que yo ahora les dije en el punto 3, que todo miedo nos estaba mostrando una decisión equivocada que tomamos, una decisión equivocada que la tomamos desde el ego, la tomamos sin amor, la tomamos desde la separación. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa en ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar la expiación, que es el remedio. Acuérdense, tenemos un objetivo que es la paz. La paz es la corrección del miedo. Y entonces, el medio para alcanzar ese objetivo es el único remedio, que es la expiación. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. Eso no tenemos problema de reconocer que estamos experimentando miedo. El miedo procede de una falta de amor. Ok. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto es la expiación. El amor perfecto en este plano es la expiación. Es el verdadero perdón. He subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, así se expresa la expiación por medio del milagro, que es la corrección en nuestra mente de la causa, es siempre un gesto de respeto del que es digno para otro que es digno también. El reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo, te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Necesitamos la expiación cuando tenemos miedo y nosotros mismos somos los responsables de estar en miedo. Y por eso tenemos que decidir la expiación. Has actuado sin amor al haber elegido sin amor. Esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. Se necesitaba el remedio para el miedo. Entonces se estableció la corrección. Mientras te limitas a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. O sea, no solamente con que digamos, fíjense, es que esto nos lleva realmente a un punto a tener una acción, porque sí, vale, tengo miedo, acepto, y ya esto es un avance, ¿no? El darme cuenta que necesito el remedio donde está la causa, pero solamente con reconocerlo no me voy a liberar del miedo, seguiré teniendo miedo. Sí, reconozco que necesito corrección, pero si no hago más nada. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Fíjense esto, con que yo acepte el remedio, seguiré teniendo miedo, pero ya empiezo a deshacer el miedo, porque entiendo, me pongo en responsabilidad y entiendo que simplemente es una divagación de mi mente. Entonces ya ahí empieza como a bajar el grado del miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. ¿Se entendió? A que es súper potente esta parte del curso. Es maravilloso lo de miedo y conflicto. A ver, aquí alguien quería entrar. ¿Dónde está? Ay, sí, ya voy a entrar aquí, a Celine. Ok. Todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas librarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender. Lo voy a leer completo porque esto también deberíamos enmarcarlo. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creadora. Nunca duerme. Está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas.
A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho les tienes miedo. Eso puede mitigar la conciencia de culpa, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puedes que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Esto es súper, súper potente. Miren, tenemos aquí lo que nos dice es que tenemos un gran poder en la mente. Tan grande es ese poder en la mente que el ego se fabricó a raíz de ella. El ego, el tiempo y el espacio. O sea, así de grande es el poder de nuestra mente. Por eso es que dice el curso que el Espíritu Santo no le tiene para nada rabia ni al ego, ni al mundo, ni al cuerpo, ni nada. No, no, no. Si es una belleza que demuestra el poder de la mente, del poder de Dios, el poder de la creación de Dios. Pero entonces dice que el ego no quiere, primero fíjense, yo hace un ratico les dije, el ego no quiere primero ni siquiera que sepamos que tenemos una mente, para que no pongamos nuestra atención allí y no podamos volver a elegir. Pero entonces, y nos va a poner todo su armamento para que no nos vayamos a la mente. Y es porque le tenemos miedo a la mente, le tenemos miedo a la mente desde el ego, porque ahí es donde se puede deshacer. Entonces, muchas veces deseamos pensar y decidimos pensar que la mente no crea nada, que la mente no fabrica nada, que todo es cuestión del destino, suerte o no suerte, y de cosas que están fuera de nuestro control. Y entonces, claro, eso es lo que nos dice, si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puedes que dejes de tenerle miedo a tu mente. De hecho, muchas veces cuando uno empieza a hablar del poder de la mente, la gente le empieza a tener miedo a la mente. Esto es cierto. Dice, puedes que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. Varias partes en el curso, Jesús nos dice que a la mente no le tenemos miedo, pero que le tenemos, sí le tenemos que tener respeto. Tenemos que respetar nuestra mente. Respeto es atención, respeto es de dejar de ser tan condescendientes con nuestros pensamientos descabellados y permitir la corrección. Y es tan importante nuestra mente que Jesús dice, mira, déjamela a mí y ya está. O sea, además nos dice eso, déjamela a mí, yo me encargo, porque es que tienes allí un poder enorme y yo te voy a ayudar a irla aprendiendo a utilizar, porque no hay pensamientos fútiles, todos pensamientos, produce forma en algún nivel.